Hola, esta es Vanessa Ruiz de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo del Norte de Orlando y esta es la Escuela Bíblica de los Jóvenes. Está basada en el libro de Job, específicamente el capítulo 42, versículos del 1 al 6 y del 10 al 17. Como siempre, si no han podido leer estos versículos, les puedes pedir que por favor les den pausa al video ahora para que puedas tomarte tu tiempo, leer los versículos. Les invito a leer el capítulo entero porque vamos a estar hablando del capítulo entero. Y también el contexto. La lección de la semana pasada va a dar mucha información del contexto del libro y ahora estamos en el último capítulo de Job, a ver cómo esto se termina y vamos a estar hablando más específicamente de la oración y cuán importante es. Eso, por favor, dale pausa al video, lee y vamos a seguir adelante. Estamos todavía en el tema de la justicia, ley e historia. La lección 26 se titula Esperanza de Justicia. ¿Cuáles son los objetivos? Why are we even here? What are we going to be looking into? So, comprender la importancia de la oración como espacio para dejarse curar por el Espíritu de Dios. Definir la justicia de Dios como una manifestación de su gracia y amor y ayudar a otros a entender que Dios nunca deja desamparado a quienes sufren, sino que les defiende, cuida y muestra su justicia aún por encima de las adversidades. Ok, hablando de la lectura de hoy, pues quiénes son los personajes principales, muchos de los mismos de la semana pasada, ¿verdad? Job, conocido como hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vimos en la semana pasada que él sufrió mucho, perdió mucho y entra en una serie de discursos con sus amigos, quienes son Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Son amigos de Job y dan sus opiniones y sus sugerencias muchas veces equivocadas. También vamos a ver que Dios habla y muchos de estos slides de esta información va a ser igual que la semana pasada, so voy a pasar por ellas bien rapidito, pero si quieren, como siempre, le pueden dar pausa cuando sea para leer más de los detalles. Pero ya hablamos mucho del contexto de todo el libro, así que los tengo aquí, de todo lo que pasó a Job, todo lo que perdió, y vemos que hay tres círculos de discursos. Elifaz habla, Job responde, Bildad habla, Job responde, Zofar habla, Job responde, y eso pasa tres veces. El segundo ciclo, tercer ciclo, Job habla otra vez y ahí entra Eliú y él habla y Dios también habla. Y al final vemos qué pasó en la historia de Job. So, en el libro entero, como siempre, me gusta visualmente tener una representación del libro y de qué está pasando, quién está hablando, que son cosas famosas de cada uno, pero estamos aquí en el último capítulo del libro. También esto casi todo era de la semana pasada, de las perspectivas que tuvieron los amigos de Job, la perspectiva que tiene Jesús del sufrimiento y otras cosas que dice la Biblia, pero quería enfatizar esto de Eliú y añadir un poquito más. Eliú les dijo a ellos, mira, todos ustedes están mal y se enfocó cuando él habla en que Dios es soberano. Pero algo bien interesante que quería decir especialmente para nosotros, ¿verdad? Hablando a los jóvenes de la iglesia, es que él era el más joven. En el capítulo 38, versículos del 6 al 9, dice así: So Elihu, son of Barachel, the Buzite, said, I am young in years, and you are old. That is why I was fearful, not daring to tell you what I know. I thought age should speak, advanced years should teach wisdom. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. It is not only the old or the many or the great who are wise, not only the aged who understand what is right. And I thought that was really cool, especially thinking about the perspective of a young person. This is the perspective of the youngest of the friends there, right? And he was the youngest, but I think he was also the wisest. The verses of this lesson kind of skip over a portion in chapter 42 where God is talking, and God says that his friends need to repent, and that specifically Elifaz, Bildad y Zofar tienen que pedirle a Job que Job dé un sacrificio para que el Señor los perdone a ellos tres. So of the four friends that spoke, three of them then had to ask Job to
have a sacrifice, to sacrifice something in order for their sins to be forgiven, because what they said was wrong. Their accusations were wrong. Their thoughts about the situation that Job was going through was wrong. But I just thought it was so interesting that Elihu isn't in there. He doesn't have to ask God for forgiveness. So what he said was quite true. He had a lot of wisdom. He didn't need Job's forgiveness. He didn't need God's forgiveness in there. But I also think it's important. People often quote also 1 Timothy 4:12. Just that specific verse says, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." And it's such a key verse. I feel like I heard it a lot growing up. I grew up in the church and I went to a Christian school, so I definitely heard it a lot. And I think it's still a really empowering and great verse in the Bible, but I also think it's important to have more of the context, right? Y hablando de más contexto, en los versículos 10 y 11 de Job 38, Elihu dice, "Therefore I say, listen to me. I too will tell you what I know. I waited while you spoke. I listened to your reasoning while you were searching for words." Elihu, although he had a different perspective than what all of these discourses, so many chapters upon chapters of Job talking to his friends and all four of those men talking to each other, he waited. And then he said what he needed to say. And so that to have that patience and to have that wisdom. And I also think it's important in Timothy, in 1 Timothy, when Paul is talking to Timothy, which if you don't know the context of that, Timoteo era un pastor. Era un joven, pero él era pastor de una iglesia y Pablo le está hablando y no solo le dice el versículo 12, sino también en los versículos del 13 al 16, Paul says, "Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and your doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers." So I think it's really cool to talk about the importance of youth and the importance of that perspective, and that even we as young people can have something important to say that maybe people who are older and have had more time with God and in the church might not see or might not think about. But it's also important that we see the full context, right? That these young men watched, waited, se metieron en la palabra, estaban atentos a la voz del Señor, tenían una relación personal con el Señor, y Pablo le está exhortando a Timoteo que siga en eso, que sea dedicado al Señor y a su palabra. So, yeah, I just thought youth is cool, but it's not about, oh, you old people, listen to me, I have the truth, and I don't need to be forgiven by God. That's not how Elihu went about all of this, and that's not how we should either. But yeah, definitely wanted to talk about Elihu because I thought that was pretty. Esto era lo mismo también de la semana pasada, hablando del sufrimiento, las causas y las respuestas, pero quería definitivamente decir, mira, orar es lo mejor que podemos hacer cuando otros están sufriendo. Orar es lo mejor que podemos hacer cuando nosotros estamos sufriendo. So, vamos a hablar de la oración, ¿verdad? En el libro de Job, la oración es un espacio de diálogo con Dios en donde el orante puede expresar sus ideas, sentimientos y dolores libremente sin sentir que habrá algún reproche por lo que se diga. La práctica de la oración permite superar las ambigüedades para descubrir y descansar en la gracia y el amor de Dios. Bello, me encantó lo que el libro dijo de la oración y que los podamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Que cuando estamos delante del Señor, reconocer a quién le estamos orando y que Él va a responder con gracia y amor, que podemos descansar en Él. Y Job lo hace, vemos que Él expresa emociones genuinas y él ha pasado por algo tan difícil, tanta pérdida, tanto sufrimiento, y Él
está en un sitio oscuro. En Job, capítulo 7, versículos 11 y del 15 al 16, Job está hablando y dice, Therefore I will not keep silent. I will speak out in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul, so that I prefer strangling and death rather than this body of mine. I despise my life. I would not live forever. Let me alone. My days have no meaning. That is raw. That is real. Those are emotions um, that sometimes we feel in this life, right? Sometimes we don't see the point of moving forward, and I'm so sorry if you've gone through that or you're going through that. Again, I said it last week, but please know if you're going through suffering, there's help for you. We are here for you. Please reach out, first and foremost to the Lord, but also brothers and sisters in the faith, family, friends. Darkness has a lot of power. It's important to bring it to the light and to talk about it. And the best thing we can do is be like Job and to talk to God about it. And even if you aren't going through something, if you know someone who is going through such a dark period, it's important we realize that God loves us, He cares, and we can express those genuine emotions to Him. También, como estaba, creo que lo dije antes, que la oración es un diálogo con el Señor, y no es solo nosotros expresándonos y siendo honestos con el Señor, sino también dejar que el Señor nos hable, dejar tiempo para escuchar, no solo de nosotros hablar. Y Job le cae duro, o Dios le cae duro a Job por eso, porque Job aparentemente no le dio al Señor su momento de escuchar, y le dice a Job en el capítulo 38:3 y el capítulo 40 versículo 7, dice estas palabras exactas las dos veces, en inglés: brace yourself like a man, I will question you and you shall answer me. Y Job reconoce eso en el versículo 4, cuando él admite y dice, le está hablando al Señor, dice, You said, listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me. He recognizes in that period of humility, he recognizes the importance of when the Lord speaks, we need to be listening, and the Lord will speak to us. It may not be exactly what we want to hear. It may be in different ways, a través de su palabra, a través de otras personas, de sermones, de sueños, de canciones. Pero el Señor nos va a hablar. Pero es importante nosotros tener esos momentos, to purposefully and intentionally carve out that time in our prayer life, specifically to listen, to be still and silent, and to let God speak to us. Y después de ese versículo 4, yo creo que viene uno de los versículos favoritos míos en la Biblia. Job 42:5 dice así, Job hablando, a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En inglés dice, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. And I think I mentioned before how I grew up in an incredibly loving and wonderful Christian home, going to church, going to a Christian school where I was literally tested on my knowledge of the Bible. And I don't say that to brag. In fact, I say that to give context to the fact that I didn't see God until later. I had heard so much about Him. I'd had so many opportunities, but I didn't make my relationship with God personal and didn't have that, como el libro lo dice, una eureka espiritual, de ver a Dios en toda su grandeza, en toda su gloria, hasta después. Es una cosa escuchar al Señor, es otra cosa verlo, experimentarlo. Es una confesión hermosa que Job hace, y debemos, we want to search that out. We want to try to see God, not just hear of Him and talk about Him, but to live with Him. Y yo creo que también es importante que cuando Job habla de esto, sus desdichas seguían. His misfortunes were still there. He was still in the midst of suffering when he has this spiritual eureka moment. Y yo creo que también es importante notar que a lo mejor él nunca supo el por qué.
Nosotros nunca vemos en todo el libro de Job que el Señor le dijo el porqué a Job. Y eso probablemente nos va a pasar a nosotros, que no vamos a saber por qué sufrimos, por qué pasamos por momentos difíciles. El Señor nunca nos va a decir el por qué. Pero podemos confiar en el Señor y podemos ver a nuestro Dios. También yo creo que es importante ver que en la oración, en el libro de Job, vemos que Job encuentra arrepentimiento y perdón. Job también y sus amigos. Pero primero hablando de Job, en los versículos de 1 al 6, vemos la humildad de él. Específicamente al final del versículo 3, Job le está hablando al Señor y dice, Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. And verse 6 says, Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Again, just like how genuine he was and his, the negative and dark emotions of suffering and not knowing why, not seeing the meaning of life, he also was genuine and so raw and real in his repentance before the Lord and asking for forgiveness for doubting God's sovereignty during the suffering and during the process. And we also see that his friends, through Job's prayer, is where his friends get forgiveness. His friends are told to have Job bring an offering, a sacrifice to God for them to be forgiven. Y ahí vemos el carácter de Job. Tengo una amiga que para ella el libro de Job es tan importante, yo la admiro tanto y me dio sus notas y he puesto varias cosas here and there, pero algo nítido que ella dijo fue, here we see Job's character, right? Which we've seen from the beginning. He had that with his sons and daughters, where he would offer sacrifices to them. We see that in chapter 1, verse 5. He'd offer sacrifices to God for them. I should be clear in that. And we also see him do it with his friends. In chapter 42, verse 10, dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. And here we get to the good part, the happy ending, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vemos que en Job la oración trae restauración y bendiciones. Versículos de 12 al 13 hablan de eso. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. It was double what he had lost before in terms of his animals. And actually in Exodus chapter 22 verse 4, it talks about just like different rules and regulations, and one of them is if someone steals the animals of another, they have to repay back double what they stole. And Job's animals were taken from him, and God blessed him and gave him back double the amount that he had before. I think that's so cool, that God's blessings, kind of like the sunshine after the rain, the rainbow, God blesses us so much more than we could have hoped for and asked for. I think it's also really important to note the names of his daughters. En el versículo 14 vemos que la Biblia nos dice específicamente los nombres de las hijas, las 3 hijas nuevas de Job. Jemima, que significa paloma. Sesia significa canela o acacia, y Keren Hapuk significa cuerno de adorno. Y yo creo que es bien nítido ver que el significado de esos nombres, paloma, canela o acacia, cuerno de adorno, son símbolos de paz, fragancia y belleza. Y el libro, como lo pone, es Job fue bendecido con paz, fragancia y belleza durante el resto de su vida. Y fue un montón de tiempo, 140 años más de vida, los versículos del 16 al 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. To go from that period of darkness and suffering to experiencing almost a decade or a century and a half more of blessings and of a life that was full. What a great happy ending, right? And it's important to think about prayer, our own prayer life, right? La oración debe ser nuestra primera respuesta. Cuando estamos orando,
es importante enfocarnos en Dios, ¿verdad? Como Job lo hizo, él reconoció la omnisciencia de Dios, que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Aunque a lo mejor no lo parece, debemos enfocarnos en esas verdades. En nuestra oración debemos reconocer a quién le estamos orando, a que Él lo sabe todo, tiene todo el poder y está con nosotros, más aún nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nosotros. Debemos ser honestos y vulnerables. Dios ya sabe, Él ya sabe lo que está en tu corazón, en mi corazón, y nos ama. And sometimes that can be really scary, right? To go before God and to be vulnerable and to be honest, when God is someone that knows us, all of the good and all of the bad we've ever done, are doing, and will ever do and say and think. That can be kind of scary, but it's important that we push that aside and we don't let fear get in the way of incredible moments where we can see God and be close to Him through prayer. Y reconocer que la oración es un lugar de sanación. Y aquí tengo una cita del libro El Discípulo. Hablando de la aplicación, está hablando de la solidaridad de Dios. En ese, como dije, la oración es un lugar de sanación. Dice así: la fe cristiana enseña que Dios en Jesús asumió la ruta del sufrimiento para hacer posible la mayor muestra de solidaridad al ser humano. En otras palabras, Dios nos salva desde la gloria de los reinos de este mundo, sino desde el sufrimiento y la solidaridad. Jesús transforma el sufrimiento y el dolor en una nueva oportunidad de vida y sanación. El triunfo de la resurrección es la nueva vida en Cristo. I loved how that was worded. And I hope it's a blessing to you, to recognize prayer as such a powerful thing, and to recognize the solidarity and the love that God shows us through prayer and through Jesus. Like, when in doubt, look to the cross. En la aplicación personal, pues debemos esforzarnos en ser líderes cristianos que reconocen la soberanía de Dios en todo momento. Ver la justicia, compasión, solidaridad de Dios aun cuando Él parece estar lejos, y que nos podamos dar cuenta que la oración es un espacio terapéutico y sanador que conecta el espíritu angustiado del que sufre con el espíritu sanador del Señor. Vamos con las preguntas, ¿verdad? En los momentos de sufrimientos, ¿a dónde o a quién vamos? Cuando oramos, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios? No solo a hablar. ¿Somos honestos y vulnerables delante del Señor? ¿Confesamos nuestros pecados y perdonamos a otros? ¿Y confiamos en los planes de nuestro Padre Celestial y su soberanía? Aquí está el resumen del pasaje bíblico y el análisis. No lo voy a leer completo, pero si quieren, les invito a otra vez darle pausa al video y poder leer todo eso. It's a great summary of what we've been talking about, the main themes, and just some general takeaways that I wanted to leave you guys with. The knowledge of God's sovereignty, and that the best response is always to pray, that our youth doesn't prevent us from having wisdom. We can be honest before God. Prayer can be a wonderful time of reflecting and healing, and the knowledge that God forgives and God restores. En esta semana, pues, I'm going to ask you guys to get excited because next week you're going to have a new teacher and new material, so it's going to be awesome. Y también que tengan sus momentos devocionales con Dios. Y eso es lo más importante que puedes hacer. Ok, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una semana bella.